Veamos ahora lo que es un paradigma. Un paradigma es un programa mental que tiene casi el control exclusivo sobre nuestros comportamientos habituales. Piensa en esto por un momento. Deseo compartir algunas ideas contigo para darte una visión general de algo que mi socia de negocios, Sandy Gallagher, y yo planificamos. Quiero que le prestes mucha atención a lo que voy a exponer aquí. Llevo ya mucho tiempo haciendo esto. De hecho, tengo 57 años en este negocio. Sandy Gallagher ha sido mi socia durante los últimos años. Antes de eso, se desempeñaba como abogado de valores. Se encargaba de comprar, vender y fusionar bancos. Así que maneja una gran cantidad de información en lo relativo al dinero. Cuando formamos una sociedad, yo ya llevaba muchos años en el negocio. La verdad es que funciona muy bien, y mucha gente está recibiendo ayuda. Ahora quisiera hablar de ti. Quiero que pienses en ti por un momento. Quiero que pienses en tu vida. Quiero que pienses en cómo estás viviendo y contrastes eso con cómo te gustaría vivir en realidad. Presta mucha atención a lo que te planteo aquí, y vas a descubrir que en realidad puedes crear tu propia economía. Aprendí eso hace muchos años cuando un hombre me dijo: Bob, si lees este libro y haces exactamente lo que te digo, puedes tener lo que quieras. Al principio yo no lo creía, pero después llegué a entender que él sí lo creía. Él era feliz, estaba sano y era rico, mientras que yo era infeliz, estaba enfermo y no tenía dinero. Yo no tenía una educación formal y no tenía ninguna experiencia en los negocios. Él me dijo: eso no importa, Bob. Lo que ocurrió en el pasado está en el pasado. Lo que ocurra en el futuro se basa en las decisiones que tomes. Además me dijo: sé cómo ganar dinero, sé cómo ser feliz y sé cómo mantenerme saludable. Si haces exactamente lo que te digo, tu vida cambiará. La verdad es que así fue. A lo largo del año siguiente multipliqué mis ingresos. De hecho, mi vida cambió tanto que tomé una decisión. A partir de ese momento, siempre tendría un mentor, una especie de entrenador, y para eso seleccionaría a alguien que supiera cómo hacer lo que yo estuviera interesado en hacer. Entonces, haría exactamente lo que ese mentor me dijera. Eso es lo que he estado haciendo durante más de medio siglo. Un día me senté y saqué un bolígrafo y dije: voy a construir una empresa que opere en todo el mundo. Bueno, ahora mismo estoy transmitiendo a todo el mundo y te voy a mostrar cómo puedes, en verdad, hacer que las cosas sucedan. El crecimiento es una parte normal de la vida. Si algo no está creciendo, está muriendo. Ahora bien, si vamos a crecer, hay una cosa que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que cambiar. No podemos quedarnos en donde estamos y obtener mejores resultados. Eso no funciona. Este hombre me dijo: Bob, si cambias tu paradigma, cambiarás tu vida. Yo ni siquiera sabía lo que era un paradigma. La verdad es que no sabía cómo deletrearlo y no entendía su significado. Él me dijo: voy a enseñarte lo que es un paradigma. Y me dijo: me dijiste que querías ganar más dinero. Eso es todo lo que yo quería. Pensaba que teniendo suficiente dinero todos mis problemas desaparecerían. En esos momentos ganaba poco y debía mucho. Le debía dinero a todo el mundo y parecía que nunca podía salir de las deudas. Me resultaba imposible. Pagaba una factura y aparecía otra. Pues bien, él me dijo: déjame decirte algo. Si vas a crear riqueza, hay dos cosas que debes hacer. No son cosas difíciles. Cualquiera puede aprenderlas. Tienes que saber dónde estás y tienes que saber a dónde vas. Luego tienes que moverte en esa dirección. Ahora bien, esto es tan simple y tan obvio que cuando empieces a estudiarlo, te vas a preguntar: ¿por qué hay tanta gente atascada? Pues te diré que en verdad mucha gente está atascada. La mayoría de las personas obtienen este año el mismo resultado que obtuvieron el año pasado. Puede que haya fluctuado un poco, pero no mucho. Sin embargo, con el potencial que tenemos, deberíamos duplicar, triplicar o cuatriplicar nuestros resultados, porque somos la forma más elevada de la gracia de Dios. Tenemos poderes mentales que te dejarán boquiabierto cuando empiezas a estudiarlos. Entonces, la respuesta obvia a tu pregunta sería que lo que pasa es que la gente no se fija metas.
Y supongo que eso es cierto en muchos casos. Pero creo que mucha gente tiene metas. El problema es que no saben cómo alcanzarlas. El problema está en entender dónde estamos. Y la mayoría de la gente en realidad no entiende dónde está. Saben dónde están a nivel físico. Saben si están en el medio de un campo, en una granja, en algún lugar, o si están caminando por una calle en una ciudad determinada. Pero a nivel mental, no saben dónde están. No saben por qué siguen obteniendo los mismos resultados una y otra vez y siguen con el mismo problema recurrente. Este hombre también me dijo, te diré por qué, debido a los paradigmas. Bob, tienes que aprender a controlar el flujo de energía del pensamiento y tienes que dejar que fluya hacia ti y a través de ti con libertad. Eso mejorará todo con lo que te conectes. Hay una energía que fluye hacia nosotros y a través de nosotros. No voy a considerar esto aquí, pero se puede fotografiar la energía que sale del cuerpo. Es posible que lo hayas visto o que hayas oído hablar de ello. Se llama fotografía Kirlian. En 1934, un hombre llamado Simeon Kirlian, en Rusia, perfeccionó una forma de fotografía donde se fotografía la masa y se fotografía la energía que proviene de ella. Este cuerpo en el que vivimos es una masa de energía. ¿Sabías que hay alrededor de 11 millones de kilovatios hora por libra de energía potencial encerrada en los electrones de los átomos de nuestro cuerpo? Somos dínamos andantes y no entendemos cómo dirigir esa energía. Veamos ahora lo que es un paradigma. Un paradigma es un programa mental que tiene casi el control exclusivo sobre nuestros comportamientos habituales. Piensa en esto por un momento. Casi todo nuestro comportamiento es habitual. Así que lo que en realidad estamos diciendo es que los paradigmas controlan nuestra vida. No estamos controlando nuestra vida en absoluto. Ahora considera esto. La gente va a la escuela y acumula todo tipo de información. Pueden tener varios títulos en su tarjeta de visita. Así que no les falta inteligencia ni un intelecto bien desarrollado. Tienen todos los conocimientos, pero no los están usando. ¿Por qué se gradúa tanta gente en la universidad con grandes deudas derivadas de su educación y no encuentran trabajo? ¿Cómo puedes tener todos esos conocimientos y no poder encontrar un trabajo? ¿Cómo puedes tener todos esos conocimientos y estar arruinado? Pues te diré a qué se debe. Es debido a los paradigmas. Este es un tema interesante. En realidad es un asunto en el que no hay matices. Es blanco o negro. No hay tonos grises en esto. No importa qué tan duro trabajes, no importa cuántas horas te dediques, si no cambias tus paradigmas, nada cambiará. Llevo más de 50 años trabajando en esto. Estoy muy familiarizado con estas ideas y afirmo que si el paradigma no cambia, en última instancia, los resultados seguirán siendo los mismos un año tras otro. Eso es lo que en realidad le ocurre a la mayoría de la gente. Si solo vas a recordar una cosa de las que te estoy diciendo, te sugiero que grabes esto a fuego en tu mente. Cuando los paradigmas mantienen el control, nada cambia. Puedes intentar cambiar algún aspecto de tu vida, todo lo que quieras. Si el paradigma sigue en control, no lo lograrás. No funcionará. Así que tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cómo controlamos el flujo de energía? Bueno, tenemos la capacidad de elegir y tenemos facultad.
facultades mentales fenomenales. Pero ¿qué es un cambio de paradigma? Es algo muy interesante. Cuando en verdad provocamos un cambio de paradigma, todo sucede. Creamos un seminario titulado Cambio de Paradigma, que puede llegar a ti sin importar en dónde te encuentres, a tu iPad, a tu ordenador o a tu teléfono, en cualquier parte del mundo donde haya una conexión a Internet. Es un programa muy poderoso. En realidad lo que creamos es un entorno lleno de recursos donde colaboran personas de todo el mundo, que organizan la información con sus mentes maestras y exploran oportunidades, mientras desarrollan su independencia financiera estableciendo múltiples fuentes de ingreso. Por cierto que la frase múltiples fuentes de ingreso es clave en todo esto. Hace muchos años yo estaba tratando de averiguar ¿qué hace la gente rica que es tan diferente de lo que hacen los demás? He conocido a personas ricas que poseían una brillantez absoluta, y en esos casos puedes entender por qué son ricos. Pero también he conocido a otras personas que no son brillantes en absoluto, y también son ricos. Además es una muestra representativa, pues encontrarás ricos y pobres entre hombres y mujeres, jóvenes y mayores, personas de todas las naciones y gente de todas las culturas. Entonces, ¿cuál es la idea clave? La gente rica nunca tiene una sola fuente de ingresos, sino varias, y en ocasiones muchas. Esto ocurre casi sin excepción. Digo casi porque no sé con certeza si es algo que todos hacen, aunque me inclino a pensar que sí. Yo tengo fuentes de ingreso a nivel mundial, porque he creado una empresa que opera en todo el mundo, y eso es algo que también te podemos enseñar a hacer. Puedes ganar dinero mientras duermes. Yo lo hice anoche, y lo haré esta noche. Tú también puedes hacerlo. Ahora bien, solo hay dos formas conocidas de cambiar un paradigma. Esto es algo que te puede confirmar cualquier psicólogo o psiquiatra. El paradigma es como un programa en nuestra mente que controla nuestro comportamiento. No importa cuánto sepamos, nuestro comportamiento está controlado por el paradigma. La primera forma de modificar un paradigma es mediante la repetición espaciada y constante de ideas que son, en esencia, opuestas al paradigma. De eso se trata nuestro seminario de cambio de paradigma. La otra manera no es muy frecuente y tiene que ver con la experiencia personal de un impacto emocional. Te daré un ejemplo. El 11 de septiembre, en Nueva York, presenciar la destrucción y el colapso de los edificios ocasionó un fuerte impacto emocional. No para mí, y es probable que tampoco para ti, aunque fue algo terrible y todo el mundo estaría de acuerdo en que fue una catástrofe absoluta. Pero fue un cambio de paradigma para las personas que estaban involucradas de alguna manera en esa zona cuando eso sucedió y cuyas vidas cambiaron para siempre. Las familias de las personas que fueron asesinadas allí cambiaron de paradigma, pero eso no ocurre a menudo. Así que el principio medio es el que consiste en la repetición. Siempre puedes contar con esa alternativa, una repetición espaciada y constante. Y te voy a explicar por qué es necesaria la repetición cuando se cambian paradigmas. Es posible que hayas asistido a algún seminario relacionado con... paradigmas, pues lo que debes hacer es asistir a muchos más. Hay un libro que empecé a leer hace 57 años
y aún lo sigo leyendo. En mi escritorio tengo un libro abierto en 2 páginas que he estado leyendo durante 3 meses. ¿Por qué? Porque sé que así es como cambian los paradigmas. Es la repetición lo que en realidad produce el cambio. A continuación te explico cuál es la razón. Quiero que te imagines por un momento que al leer esto, escuchas mi voz. Traza en tu imaginación una franja blanca que representa el sonido de mi voz. Y en medio de esa franja blanca, una línea roja que te represente a ti, escuchando el sonido de mi voz. Ten en cuenta que hay una diferencia entre escuchar y oír. Puedes oírme y no escucharme. Los niños son así con sus padres. La mayoría de las personas son así con su cónyuge. Los oyen, pero no los escuchan, y por eso tienen problemas. Así que piensa en lo que estoy diciendo de nuevo. La franja blanca representa mi sonido al hablar. La línea roja te representa a ti, escuchándome hablar. A medida que hablo, puede surgir una idea que produce un impacto en tu mente consciente. De modo que, ¿a dónde va tu atención? Puede que se aleje y hagas un viaje mental, por lo que la línea roja se interrumpe. Esas líneas son lo que llamamos una frecuencia de pensamiento. Y estarás por algún tiempo pensando en esa idea que golpeó tu mente, mientras la franja blanca sigue su curso. Pero aunque la oyes, ya no la escuchas. Al cabo de unos momentos vuelves a prestar atención y empiezas a escuchar de nuevo. Y sigues haciéndolo hasta que otra idea te impacta y emprendes otro viaje mental. Es por eso que podemos oír lo mismo una y otra vez sin que lo hayamos escuchado nunca. Podrías estar releyendo algo en un libro y pensar, ¿no recuerdo haber visto esto nunca antes en este libro? Eso es porque lo estuviste leyendo con los ojos, pero tu mente estaba en otra parte. Ahora piensa en esto. Los extremos derechos de los segmentos rojos representan el punto en el que tomas una idea y comienzas a pensar en ella. Pero ¿cuáles supones que son las probabilidades de que te detengas en esa misma idea la próxima vez que la escuches? La verdad es que son muy bajas, de manera que solo te involucras a nivel emocional con la idea una vez, y luego vas pasando a otras ideas en otros momentos. Pero mediante la repetición, todo en tu vida comienza a cambiar. No sabía nada de esto hasta que empecé a leer este libro, que he estado leyendo desde hace 57 años. Luego empecé a escuchar una grabación de Earl Nightingale en 1961 y estaba tan fascinado por lo que Earl estaba diciendo que no podía dejar de escucharlo. 10 años más tarde, yo vivía en Inglaterra y ganaba más de $1 millón al año. Tenía negocios en 7 ciudades diferentes en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Estaba ganando mucho dinero y empecé a preguntarme, ¿cómo sucedió esto? Porque la verdad es que no podía entenderlo. Me habían criado para creer que para ganar mucho dinero tienes que ser muy inteligente. Pero yo sabía que no era tan inteligente, y sin embargo ganaba mucho dinero. Me criaron para creer que si no vas a la escuela no puedes conseguir un buen trabajo. Yo no tuve un buen trabajo. Era dueño de toda la empresa. Entonces empecé a pensar que muchas de las cosas que creía ni siquiera eran ciertas. Esto me hizo preguntarme, ¿cómo diablos cambié? Así que empecé a estudiar. Esto me llevó unos 9 años y medio, y cuando descubrí lo que me había pasado, todo lo que quería hacer era enseñarlo. Entendí que la clave era la repetición. Seguía escuchando las mismas grabaciones que comenzaron siendo discos, luego fueron cassettes, y siguieron cambiando hasta nuestros días. Ahora estamos en línea, pero es la repetición de la información lo que genera el cambio. Descubrí qué es lo que le ocurre a la gente. ¿Por qué casi todos los beneficiarios de la asistencia social son de 3ª, 4ª o 5ª generación? Porque eso es todo lo que escucharon cuando eran niños. Fueron programados a una edad muy temprana por la gente que les rodeaba. Por eso aprendemos el lenguaje que aprendemos. No sabrías ni siquiera tu nombre si tu madre o tu padre te lo hubieran dicho una sola vez. Pero te lo repitieron una y otra vez, y muy pronto, cuando te llamaban, ya podías reconocerlo.